Puede ser. Estoy de manteles largos. Emilio Vallesvidio, si quieres, por favor, entrar, porque viste también, ¿sabes la historia? Está Santiago Bissell, está Emilio Vallesvidrio acompañándonos con tres personas. Bueno, primero, maestro Luis de Tavira. Mire, me disculpa, pero gracias por estar aquí. Me Gracias. paré. Es que eres una joya, Luis. ¿Cómo- ¿Por qué regresas? ¿Qué te impulsa a regresar a un papel tan importante como The Father, el padre, Pues, para teatro? pues imagínate, yo no puedo personalmente sucumbir a semejante atrevimiento. Eh, eh, yo estoy respondiendo a una invitación. A alguien más se le ocurrió que yo podría encarnar este personaje, que yo podría estar en el teatro en la condición que más respeto, que es la de las actrices y los actores, porque bueno, mi vida ha sido la dirección de escena y la pedagogía de la actuación. Entonces, para mí actuar, pues tiene que ser un acto de una enorme humildad, pero también de gratitud, porque yo quiero como hacer un homenaje a quienes me han enseñado todo acerca del teatro, que son ¿Quiénes? ¿Quiénes te las enseñaron? actrices y los actores ¿Tus con los que he compañeros? trabajado, ¿no? Que me han hecho, que me han dado el privilegio de hacer el teatro con ellos. Los actores son el corazón del teatro. Y los demás autores, directores, escenógrafos, todos estamos todos los que hacemos un arte que es comunitario, que es colectivo, estamos trabajando para que aparezca eso que es una gracia y que le corresponde a los actores y a las actrices. Y es que aparezcan los personajes que son los que hacen la interlocución viva con aquellos que han ido al teatro para, para encontrarse a sí mismos en el otro. Ah, qué bonito eso que dices, ¿eh? Van al teatro para encontrarse a sí mismos en el otro. Exacto, eso es, ¡Guau! pues eso es el teatro desde el principio, ¿no? El teatro, la palabra teatro quiere decir mirador. En griego, teatrón es mirador, es un lugar al que se acude para mirar. Y hay un mirador en la carretera, lo que a veces es un maravilloso paisaje que valió la pena detenerse para contemplar. Es una invitación a contemplar. El teatro, en cambio, nos pone delante de un escenario donde irrumpe el otro. Es también, pues, como un espejo, porque el teatro nos convierte en espectadores de nosotros mismos. Y entonces uno va al teatro con la curiosidad, con las ganas de divertirse. Y aquí la sorpresa, Fernanda, que lo que uno encuentra ahí es a uno mismo. La obra se trata de uno mismo. A ver, Luis de Tavira, ahorita voy con mi adorada Fernanda Castillo, mi adorado Guillermo Vigers, una mesa preciosa que hoy está en ¿Qué tal, Fernanda? Pero, ¿tú te acuerdas, Luis de Tavira, la primera vez que fuiste al teatro, que tú fuiste al teatro como espectador? Sí, como no, ¿Qué imposible edad olvidarlo. tenías? Estaba yo en primero de primaria, debía tener 6 años. Nos llevaron al Auditorio Nacional en un programa que empezaba y que ya no que era de teatro escolar, pero que se hacía en el auditorio, me acuerdo muy bien, que era una obra sobre el sitio de Cuautla, que dirigía el maestro Ignacio Retes, con quien después tuve el honor de trabajar y al que tuve el honor de dirigir. Yo no sabía que ese era el director, pero era con él, estaba Luis Aragón, imagínate, y de pronto irrumpían caballos. Eso yo creo que me No, 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 señaló ¿cómo? mucho, porque Híjole, qué susto. sí, Qué maravilloso, susto, es ¿no? deslumbrante. Imagínate, Y, no, no es y como que rompen evidentemente caballos y digas, ah, el momento culminante era el niño artillero y el cañonazo. Este, wow. Todo eso me impresionó muchísimo. ¿Qué es esto? ¿No? Fue una experiencia mágica. Me preguntaste por la primera vez que fui al teatro.
A ver, dos locos que yo admiro y quiero, porque este hombre Alejandro Gou es que no lo puedo querer más y admirar más, y a ti, Guillermo Vígers. Gracias. Se juntan como no tienen nada que hacer, ¿verdad? Como no tienen obras montadas y no tienen nada que hacer, pues deciden poner la puesta en escena de El Padre. Esta película, Francia inglesa, o sea, es franco-británica, dirigida por Florian Zeller, donde sale Anthony Hopkins y Olivia Colman. ¿Por qué no traerla a México, pero en teatro? Y entonces, Anthony Hopkins, diríamos, es el papel de Anthony Hopkins, en teatro lo va a hacer Luis de Tavira, y Olivia Colman vas a ser tú, Fernanda Castillo. Sí, ha sido más feliz. Esto es un dulce de vida. Sí. Es un regalo, Fernanda. Sí, la verdad es que esta obra es potentísima, me parece muy necesaria, sobre todo en estos momentos que hay tanta girar y voltear hacia la salud mental, hacia lo que sucede en las familias con las enfermedades mentales. Y yo la verdad tengo que decirlo, me encanta el proyecto, pero yo estoy aquí por el maestro. O sea, yo estoy aquí por él, porque simplemente poder hacer esta obra que me parece un homenaje a su trayectoria, a su trabajo. Yo estudié actuación pensando qué lejos estoy siempre de que alguna vez me toque que me dirija Luis de Tavira o que me vea Luis de Tavira. Y hoy, sí, a mí también. Wow. Y entonces... Y por eso vuelves. Y por eso estoy, porque cuando supe que era con él dije, sí, ojalá, espero lograrle pasar la pelota al maestro simplemente, pero me siento ya agradecida con el hecho de poder estar en esta puesta en escena y rendirle homenaje al trabajo del maestro, la verdad, y con la generosidad, sí, maestro, con la generosidad Sí, no, con Luis, la Luis, que, es que creo que con la tú que eres ha bien- entrado este proceso también, ¿no? No, Luis, es que luego no te ves como te vemos. No, ya me apabullé, ya me conmueve muchísimo escucharte, ¿Qué tal el Fernanda. maestro Tavira? Entero, impresionante. Es la imagen misma de la disciplina, pero además una disciplina que sabe imponer con amor y con humildad. Sí. Siempre que viene una explicación, siempre que viene una respuesta del maestro de Tavira durante una sesión de mesa, uno aprende, pero aprende a partir de ese ejemplo de amor por la docencia, de amor por la enseñanza. Y esta obra en realidad no debería de llamarse El Padre en la versión de México, debería de llamarse El Maestro, porque todos los que nos sentamos a su alrededor nos sentamos en calidad de aprendices, en calidad de alumnos. Es que fíjense que es un texto. A ver, es pregunta Luis Vígers, también Guillermo, Fer. ¿Qué representa ser un texto tan poderoso universalmente y tan exitoso universalmente? Es una obra sabia, es una obra conmovedora, que nos reta a una experiencia urgente, como decía Fernanda, de humanización. Estamos viviendo en una cantidad de problemas grandes, en un proceso de deshumanizado. De pronto es enfrentar lo entrañable que hay en la relación de una hija con su padre y de un padre que es de alguna manera muy extraña, una historia de profundo amor y de entrega, de reto, de exigencia, en donde hay cosas muy conmovedoras, unas profundamente dolorosas y otras muy luminosas. Y poco a poco vamos entendiendo que nos atañe. Está el asunto de la vejez en una sociedad en donde habemos cada vez y habremos cada vez más personas de la tercera edad. Y vaya reto que es la vida cuando se supone cómo se vive la tercera edad, ¿no? Y todos los prejuicios que hay acerca de ella en las propias personas que nos hacemos mayores. Pero luego está el problema de la cordura frente al problema del ocaso cerebral. Ay, y de lo que implica pues eso que llamamos locura o demencia
y que aquí no está vista, está perfectamente fundada en la neurología, en la geriatría, pero no es una obra cuyo fundamento sea precisamente o intención sea la divulgación científica. No, es una obra profundamente humana de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cómo se llama, Emilio, la película que acabamos de presentar hace una semana, chilena? Es un documental de este hombre que toman los últimos años de su vida, filman los últimos años de su vida en compañía de su esposa, y él está viviendo el proceso de Alzheimer. Se llama Memoria Infinita. Memoria Infinita, sí. ¡Qué bárbaro! Peliculón. Bueno, vamos a anuncios QTF, regresamos con ustedes, Santiago, con Fernanda, con todos, aquí en el programa. Ay, vamos a necesitar 2 horas. ¿Qué les pasa? Alejandro Gou, que nos está escuchando, te mandamos un abrazo. ¿Te habló, Vigers? Es que con Alejandro Gou hay tantos vínculos que se han fortalecido en los últimos años. Por encima de ese empresario de primer nivel, se lo dije yo en su oficina hace 5 años y ha sucedido. Gracias a Dios tuve boca de profeta. Se convirtió, haciendo todo lo que tenía que hacer, en el productor de teatro más importante de América Latina. Y por encima de ese productor número 1 en América Latina, hay un amigo con un corazón de oro que recientemente me volvió a demostrar de qué está hecho. Ahora que atravesé por una ruptura, mi mujer y yo nos separamos, y ahí estuvo Gou en todo momento. Y poca gente puede imaginarse que un hombre que ama el teatro a ese nivel tiene una pasión a la que equipara esa devoción por la literatura dramática que es el cine. Y hace como 2 años y medio, 3 años, me habla por teléfono y me dijo: no sabes lo que acabo de ver, una película que se llama The Father con Anthony Hopkins. Sí, mano, es una obra. ¿Cómo que es una obra? Vamos a hacerla. Le dije: ¿qué crees? Yo la traduje hace 6 años. Ay, no, Vigeros, ¿cómo? Yo la quería hacer y me ganaron los derechos. Y entonces yo pensé que en esta vida ya no me iba a tocar hacer el padre de Florian Zeller, que exprimí el corazón para traducirla, porque tiene la gran virtud de que es una historia seria que narra un conflicto muy difícil de resolver, decisiones que tiene que tomar una hija en nombre del amor que tiene por su padre, pero construido sin palabras rimbombantes, sin frases sofisticadas, complejas. Y viene la pregunta del millón de parte de Alejandro: ¿con quién la harías? Me acuerdo que estaba yo recargado contra la barra de la cocina y le dije: con Luis de Tavira. Me dijo: es mi maestro, vamos a llamarle. Y de ahí surgió todo. Hace 3 años, se atravesó la pandemia y demás, vino la negociación de los derechos. Esto es un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Y el tercer productor de este proyecto es Óscar Uriel, que ha hecho teatro muy fino en los últimos años. Entonces, los 3 ahorita estamos convertidos en hermanos que comparten trastornos obsesivos compulsivos. Vamos tras una calidad en cuanto a la publicidad, la escenografía, la banda sonora. Logramos el elenco de nuestros sueños en exactos 26 días, el viernes 17 de noviembre. ¡Sascuas! Ahí viene. ¿En qué teatro? Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, donde estuvimos haciendo un año Si te mueres te mato con Susana Alexander y Acela Robinson. Es el teatro idóneo para la intimidad que requiere esta obra. Entonces, pues es un elencazo, una compañía que encabezan el maestro Luis de Tavira, Fernanda Castillo, y integran el elenco también Pedro de Tavira Egurrola, la maestra Emma Dib, Ana Sofía Gatica, Alfredo Gatica, bajo la dirección de Angélica Rogel y con escenografía de Jorge Ballina. Bueno, ¿qué les pasa? es una belleza eso, no es por nada. Ya nos empezamos a preocupar el maestro y yo cuando dijeron los días que faltan. ¿Siempre fue Fernanda? ¿Siempre fue Fernanda Castillo? Mira, nos sacamos la lotería bonito, porque una actriz que además tiene un currículum que no cualquiera en este país. Tú ves la trayectoria de Fernanda Castillo en este país. Hay gente que le sigue guardando devoción por aquel Hoy no me puedo levantar de hace 17 años. Yo me subo. Y te vas a su historial más reciente a ver 7 veces a Dios, otro hitazo. Es una actriz que tiene una carrera brillante en teatro. Sí. Y claro, empiezas a trabajar con ella y te das cuenta que estudia en su casa, que es puntual, que es formal, es respetuosa.
No podría ser de otra manera. Oye, y Ana Sofía Gatica Uf, viene de Jauría. Sí. qué obra. Monumento de obra, qué Qué obra, papel qué más actriz. difícil, porque además Totalmente. eso fue cierto, fue una historia real. Totalmente. Emilio Valles Vidrio, tu pregunta. Híjole, yo creo que preguntarles, por supuesto, de el gran reto que van a enfrentar, porque de alguna manera, sin duda alguna, entre la producción, la actuación, creo que es un gran reto para todos, para los tres, para los cuatro, para todo el equipo. Pero en este momento, empezando todo esto, una vez que vieron la obra, ¿cuál fue o cuál detectaron que era el gran reto a vencer en ese momento? Maestro, ¿quiere usted? Maestro. Maestro. Porque evidentemente siempre existen las comparaciones, entonces creo que... Sí, precisamente evitar eso es importante. El personaje es en realidad aquella única posibilidad de ser encarnado por un actor. Por lo tanto, no puede ser lo que hace otro actor, por mucho que uno lo admire. Lejísimos de mí cualquier idea que tuviera que asociar, ninguna comparación. Me escapo de ahí, no lo pretendo, no lo busco, no podría ni siquiera soportar pensarlo. A mí me toca encontrar al personaje que ha salido a mi encuentro y que es el único que puede ser el que yo puedo encarnar. Me toca caminar hacia él. Ese es el reto, que el personaje me habite. Hace un momento, Fernanda, decías que es un regalo. Sí es. Eleonora Duse, que es la gran actriz que cambió la historia de la actuación, decía, es una gracia. Y una gracia es un don, es algo que se recibe. Entonces, lo que hay que hacer es disponerse a recibirlo, ¿no? Con enorme humildad y con también enorme alegría. Son personajes entrañables, son personajes que además se construyen en su relación. Ninguno somos aislado de los otros, somos lo que tenemos enfrente de nosotros. Pero además, fíjense, yo creo que también, a reserva de lo que opinen, ¿no? Pero es que esa puesta en escena nos va a cuestionar a todos nosotros. ¿Y si a mi papá le pasa eso? ¿Y si yo tengo que vivir eso con mi papá? Y desde la trinchera de mi papá, ¿y si a mi papá de Fernanda me pasa esto? O sea, también creo que nos debe de enfrentar en quizá una posible realidad que esté cercana y no lo sabemos. No, y además, Está y si a mí durísimo. me pasa eso, Y es si algo a de lo mí que me- decía el maestro hace rato, todos estamos en ese camino a envejecer. Y si uno va perdiendo quién es y a quién ha amado, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida si no recordamos quiénes somos y a quién hemos amado? Entonces, y contestando un poco la pregunta, creo que de las cosas más complejas que hay en la obra es que estamos todos adentro del cerebro del personaje principal, Uy. del padre. Y entonces contamos toda la historia a partir de ahí, de los pedazos que él tiene construidos y que todavía quedan en su cabeza. Entonces, hacer eso para que quede muy claro para el espectador, que no solo le estamos contando una historia, sino le estamos contando la historia a partir de lo que queda de una vida en el cerebro de uno de los personajes, creo que va a ser muy importante para que entiendan además la gravedad y el peso y la profundidad de lo que le sucede a este personaje, que es brutal, ¿no? Sí, claro. Santiago. Con esto que estaban contando, me nacen dos preguntas. Vamos con la primera, que es con lo último que dijiste. Que uno de los temas más interesantes de la película es que el proceso de decadencia y el discernimiento, el acercamiento, se puede decir, a la demencia se efectúa desde el punto de vista del enfermo. ¿En la obra deciden apegarse fielmente a la historia original o cuál es el gramo de arena que deja el maestro para las siguientes puestas en escena? Bueno, es que una obra de teatro, a diferencia de una película,
es algo que hay que crear en cada función y cada vez. Esta obra o este montaje que dirige Angélica Rogel es muy distinto a lo que puede hacerse en una película que ya quedó, ¿no? Que ya quedó editada, ya quedó hecha, y es esa. Pero esa película tiene, por más que está dirigida por el propio dramaturgo que la escribió, tiene sus diferencias con la obra original, que en principio se estrenó como una obra de teatro, como ya lo decía Guillermo. Y el teatro siempre nos invita a leerlo desde hoy en la noche. El teatro solo existe hoy, ¿no? La función de ayer ya no existe. La de mañana aún no existe. Solo existe lo que puede pasar hoy. Esta obra se resignifica en lo que plantea por dos cosas muy, muy importantes. Primero, la pandemia, lo que la pandemia nos ha enseñado y lo que hemos experimentado en ella nos hace verla de otra manera, porque la pandemia nos mostró de manera muy, muy contundente nuestra vulnerabilidad. Es desde la vulnerabilidad que hemos experimentado en la pandemia donde podemos intentar comprender. La pandemia también nos enseñó que estamos tramados unos con otros, es decir, que la manera de cuidarte es cuidarme, que nadie se salva solo. Por lo tanto, lo que está pasando aquí nos atañe. Ninguno estamos ajenos a que algo de esto nos suceda. Pero más allá de eso, es una provocación también de celebrar la vida en unas facetas muy importantes. En medio de este drama, es divertidísima. Déjenme ir a anuncios QTF, maestro, por favor, Fernanda. Vamos a Cibanco y si tienen oportunidad, volvemos a retomar la plática en adelante. 17 de noviembre, en el Teatro Fernando Soler, donde, por cierto, el maestro recibió el bastón de mando de parte de Susana Alexander para montar El Padre. Fíjense, continuamos con la buena noticia de que se estrena el 17 de noviembre en el Teatro Fernando Soler la obra El Padre. Luis de Tavira, aquí presente, Fernanda Castillo y un elencazo más, Ana Sofía Gatica, en fin, están atrás de esta obra, impulsándola importantemente, Alex Go, Guillermo Vigers y Óscar Uriel. Correcto. Sascuas. 20 y tantos días para que empiece. ¿Qué te está dejando a ti, Guillermo? Eso que tradujiste, que Alex Go lo haya sacado. O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Me sorprende mucho cómo ahora que pues dimos a conocer el proyecto y demás, es una obra que algo especialmente nos mueve a los hombres. Yo veo cómo me han hablado amigos, hombres. No sé si tiene que ver quizás con este miedo a que en algún momento alguno de nosotros detone este padecimiento que enfrenta el personaje del maestro de Tavira, Andrés. No sé si tiene que ver con la capacidad que tenemos que asumir para tomar decisiones, porque yo lo comentaba con el maestro de Tavira en el primer café que nos tomamos en septiembre de 2021. Para mí uno de los grandes méritos que tiene el autor que escribió esta obra a los 30 y tantos años, a los 34, 35 años, es que narra toda una historia universal y vigente a partir de frases cortas y a partir de una realidad cotidiana. Por eso es que como traductor y adaptador decidí trasladar toda la acción a México, porque se lo explicaba yo al maestro de Tavira, después a la directora, después a todo el elenco. Esto no necesariamente tiene que suceder en París o en Londres. Esto va sobre el impacto de ver a alguien cercano y querido perder lucidez, perder facultades. Y ese dolor es tan fuerte en Barcelona como en Buenos Aires, en Tokio o en la Ciudad de México. Adelante, Santiago, tu pregunta, por favor.
Hace rato estábamos hablando justamente antes de la pregunta que hice, que a todos nos puede pasar, que eso es algo que conecta mucho al público con la historia, porque puede pasarle a un familiar tuyo, a alguien. Entonces me puse a pensar y me puse a pensar quién sería, quién me dolería más si tuviera esta decadencia en la memoria y en la cabeza. Y yo les pregunto, si tuvieran Alzheimer o si algún día les diera algún problema de memoria o demencia, etcétera, y les dieran la oportunidad de que una persona nunca se les olvidara, ¿quién sería? Mi hijo. Ay, qué bonita pregunta. Sí. ¿Tu hijo? Sí. Con que nunca se me olvide su cara y su vida y que lo traje al mundo con eso. Con Ay, eso ya hasta me emocioné. Oye, yo me dieron ganas de llorar. Sí, estamos todos. Guau, Fer, Sí, yo también estoy chillando, ya ves. estamos chillando con la pregunta. Santiago, a ver, tú, Luis. Pues es la misma respuesta. Aquellos a quienes amo, no necesariamente son solo mis hijos, pero por supuesto que mis hijos, pero también a la persona que amo. Uy. Yo creo que la obra cuestiona profundamente desde lo que él está preguntando, ¿no? No podemos no sentirnos cuestionados ante la probabilidad de que nos suceda, tanto que lo padezcamos nosotros como que alguien En nuestra casa, en nuestra familia. que según nuestras experiencias, habemos muchos que ya hemos pasado por ahí, es decir, que nos ha tocado vivir a alguien que ha emprendido ese viaje y eso nos llena de retos, de preguntas sobre el sentido de la vida, pero también sobre la locura. Hace un momento escuchaba yo todo esto que está pasando en el mundo. ¿Qué es la locura? ¿No es esa la locura? Sí. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este proceso de ocaso cerebral que lleva a una forma de demencia? Pues a algo que nos pasa a todos en distintos grados, y en el caso de los pacientes de demencia de la memoria y del Alzheimer, tiene que ver con cosas cotidianas. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Qué horas son? El personaje tiene una obsesión por el reloj, porque pierde su reloj. Y si no sabes qué hora es, imagínate nosotros aquí platicando y de pronto no sabemos qué hora es. No sé qué hora es. ¿Qué quiere decir saber qué hora es? Estar en el mundo, habitarlo. Es decir, no se puede estar en la realidad. Hay que convertir la realidad en mundo. La realidad está descorazonada. El mundo es encorazonarlo. Y entonces yo sé si estoy no en el espacio, sino cerca o lejos. O pregunto, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde duermo? Y de pronto vemos este conflicto terrible entre quien requiere la atención de alguien que a veces es su familiar más cercano, pero que también tiene una vida y que tiene que dedicarse a contener y a cuidar al otro, y entonces aparece la opción de llevarlo a un hogar, a otro, en donde ya no estoy en mi cama, ya no estoy en mi casa, ya no sé qué hora es, perdí el reloj. Y entonces, pues sí, decía Freud, lo que llamamos locura es la incapacidad de conectar con la realidad. Emilio. Y es que esto es para para Fernanda, porque justamente la obra se centra en el personaje, en el padre, pero la carga física, emocional que tiene la hija de la responsabilidad de esta doble vida que tiene que enfrentar, pues porque tiene que estar con el padre, pero también tiene su propia vida, pero también tiene que ver lo del trabajo, pero también tiene que ver muchas cosas, y que muchas veces no nos detenemos. O sea, nos detenemos en el personaje porque es el que está sufriendo, porque es el que lo está padeciendo. Pero quienes hemos vivido de cerca con alguna persona que empieza a tener demencia senil, o que conocemos familia
es brutalmente desgastante psicológica y físicamente, ¿no, Fer? Sí, mucho. O sea, esta es una historia, lo hablábamos, es una historia de amor donde este personaje que es de. O sea, Ana, este personaje de la hija, somos todos. Sí. Somos todos teniéndonos que enfrentar a la muerte, a la vejez, a perder a las personas que amamos, a soltar a las personas que amamos, porque hay un momento en la obra donde ella se da cuenta, este ya no es mi papá. Hay algo, Ay, qué duro. hay algo de él todavía Ay, ahí, pero ya no es mi papá. Y entonces es fuertísimo tener estos dos puntos de vista, ¿no? Los del cuidador y los del enfermo, y lo que sucede en las enfermedades mentales y en las enfermedades en general en la familia, donde no solamente el que pasa por la enfermedad es el que sufre, sino todos nos modificamos, ¿no? Y la toma de decisiones. Sí, que es lo más difícil que le toca a este personaje, como hacerse cargo de la responsabilidad de que el amor también a veces es soltar, ¿no? Ahora, creo que algo que me parece muy, muy importante señalar, que no tiene que ver más que con nuestra forma de pensar y cultural en México, es que no hablamos de la muerte. O sea, tenemos un marido que está invadido en cáncer, sabemos que se va a ir y no hablamos, no decimos, oye, fíjate que sí, te vas a ir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué tenemos que organizar? ¿Cómo lo tenemos que organizar? No hablamos de la muerte. Y eso me parece que inexplicablemente nos lleva a no cerrar círculos con las personas más amadas de nuestra vida. Y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos. Ahorita que decías, qué difícil tomar la decisión, hasta hice así, dije, no, yo lo tengo muy hablado con mi mamá. Muy hablado. Yo cuando tenían 7 o 8 años, me decían mis papás, nos vamos a ir a un viaje de motocicleta por carreteras impensables. El testamento está en tal lugar, las cuentas de banco son estas. Si nos pasa esto, nos va a... Y te encargas. Eso me dio y me generó que de la muerte se habla como de la vida. Sí. Así es. Y ella y yo tenemos un acuerdo. Si algo me pasa y llegas hasta aquí, haces lo que tienes que hacer y ni me lo preguntes. Pero no lo decimos, Luis. Así es. Y yo ahí que tocas un punto central de lo que yo considero que es la misión del teatro también. Decimos que el teatro es el arte de la vida, pero en realidad lo que nos toca es recordarle al espectador la hora de su muerte. Porque solo frente a la muerte descubrimos que estamos vivos apenas todavía. Y si tenemos que recordar que estamos vivos es que ya estábamos muertos. Yo pienso que esta experiencia que enfrenta justamente, como tú dices, la conciencia de vivir delante de la muerte, que es lo que funda nuestra conciencia existencial, nos da vida, nos impulsa, nos regresa al impulso vital. Yo pongo en la mesa, todos debemos de pedir el deseo diariamente que la muerte respete las generaciones. Primero tu mamá, tu papá, luego tú, luego tus hijos, luego los hijos de tus hijos. Si eso no se altera, estamos hablando de buenas muertes, ¿no? Sí, que sí. no tragedias. Sí, por ¿De acuerdo? eso el asesinato es el mayor de los crímenes. Claro. Porque es robarle la oportunidad de la muerte a alguien. De la vida. Pero Y de la fíjense, propia muerte. Exacto. Y entonces, veamos El Padre y que esta puesta en escena el 17 de noviembre nos ponga a todos nosotros en la mesa de nuestras casas el tema. Además, Fernando, a mí me pasó mucho la primera vez que leímos la obra, que yo decía, pero también esto se trata de visitar, ¿no? Esta enfermedad y todo lo que sucede y estos lazos entre este padre y esta hija, o entre los humanos. Pero también nos da esperanza de salir del teatro y decir, a mí todavía no me pasa nada, todavía no se me olvida que estás aquí. Oye, te amo. ¡Qué bonito! Te quiero, cerrar los ciclos, a decirle a la gente que la amamos, que está todavía, que la abracemos, que la valoremos, porque solo nos podemos dar cuenta que cuando perdemos la salud es que nos enteramos que la teníamos y que era un regalo invaluable. Entonces, así con la vida, ¿no? Gracias a los tres y a todo el elenco de El Padre. Gracias, Vigers, de Gracias, veras mi a Fer. ti, a mi Alex Go, Ay, a Oscar.
Maestro Luis de Tavira, ha sido un honor tenerte sentado aquí de mi lado derecho. Qué bonito. Y Fer, verte, tocaya, qué bárbara. Ahí estaremos, 17 de noviembre, ¿les parece? Ay, y tenemos 10 días más de preventa todavía, porque la idea es que todo el mundo vaya al teatro, 10 días más de preventa.